Manuela, ¿qué hace aquí tan tarde? Yo la estaba buscando, ¿no? Hay secretos que duermen. Y hay secretos que explotan. El capítulo 449 de Valle Salvaje no tiene término medio, es de los que estallan. Las comadronas han vuelto. Rafael va a decir en voz alta algo que va a romper a todos los que estén en esa sala. Y el hombre que cambió a 2 bebés aquella noche sigue paseando por el valle con las manos limpias y una sonrisa en la cara. Todo eso, hoy. Sin pausas. Sin rodeos. Empezamos. Vamos con lo primero, con lo que nadie esperaba que pasara hoy y que sin embargo lo cambia absolutamente todo. Pura y Petra han vuelto. Piénsenlo un momento. Estas 2 mujeres llevaban más de un año desaparecidas. Un año entero en el que Luisa buscó, preguntó, reconstruyó, se desesperó y casi se rindió. Un año en el que el misterio del cambio de bebés parecía muerto, enterrado, olvidado bajo el peso de todo lo que siguió ocurriendo en el valle. Y sin embargo, Luisa no soltó el hilo. Nunca del todo. Porque Luisa es así. Pueden ignorarla, pueden llamarla obsesionada, pueden decirle que está loca, que el niño no existe, que se rinda de una vez. Ella vuelve. Siempre vuelve. Y hoy, ese regreso tiene premio. Porque Luisa decide ir a la cabaña una vez más. Sin pistas nuevas. Sin una razón concreta. Solo con ese instinto suyo que se niega a apagarse. Y cuando empuja esa puerta, lo que encuentra la deja sin palabras. Pura y Petra están ahí. Las 2 comadronas. Las que atendieron el parto de Adriana. Las que estuvieron esa noche. Las que guardan el secreto más grande de toda la serie. Están ahí como si el tiempo no hubiera pasado, como si nunca se hubieran ido, como si no llevaran más de un año desaparecidas sin dejar rastro. Y la reacción de una de ellas ante la presencia de Luisa es completamente inesperada. No les voy a decir cuál ni qué hace, porque eso hay que vivirlo. Lo que sí les digo es que esa reacción, esa sola reacción, lo cambia todo. Porque hay reacciones que delatan más que un confesionario. Hay gestos que abren puertas que llevan años selladas. Y lo que hace una de estas 2 mujeres cuando ve a Luisa frente a ella en esa cabaña es exactamente eso, una fisura en el muro del secreto. Pero antes de ese momento, hay que entender por qué este regreso es tan importante. Y para eso necesitamos volver atrás. Volver a la noche que lo empezó todo. Adriana, la esposa de Rafael, tuvo un hijo. Una noche que debería haber sido de alegría y que en cambio fue de traición. Porque alguien que estaba en esa cabaña, alguien con acceso a esas 2 criaturas, tomó una decisión que rompió 2 destinos de raíz. Intercambió a los bebés. Al hijo de Adriana y a la hija de Rosalía. Los puso en las cunas equivocadas. Y nadie lo supo. Nadie lo vio. O más bien, las únicas que lo vieron fueron Pura y Petra. Y callaron. Más de un año callando. Más de un año mientras Luisa buscaba sin encontrar, mientras Rosalía lloraba sin saber por qué su corazón nunca terminaba de encajar con lo que le decían, mientras el valle seguía girando sobre una mentira fundacional que nadie sabía cómo nombrar. Y ahora vuelven. ¿Por qué ahora? ¿Por qué justo en este momento? Esa es la pregunta que me quema, y es la que deberían hacerse ustedes también. Porque 2 comadronas que desaparecen más de un año y reaparecen de golpe no lo hacen porque sí. No hay casualidades en el valle. Alguien las trajo de vuelta, o algo las trajo, y ese algo puede ser tan peligroso como el secreto que guardan. Hay 2 opciones. O alguien las llamó para que hablen, para que por fin digan lo que saben. O alguien las trajo para asegurarse de que nunca hablen. Para atar ese cabo suelto que lleva más de un año flotando. Para silenciarlas antes de que la verdad se les escape. En Valle Salvaje los testigos de los secretos más grandes casi nunca viven tranquilos. Y Pura y Petra son las testigos del más grande de todos. Pero hay algo más que hace que su regreso sea todavía más explosivo,
y es que vuelven justo cuando Bárbara y Luisa tienen un blanco claro. Un nombre. Un culpable que encaja perfectamente con todo lo que saben. Y ese nombre es Victoria. Victoria, la villana perfecta. La manipuladora, la que nunca tiene las manos limpias, la que sería capaz de cualquier cosa. Luisa sospecha de ella. Bárbara sospecha de ella. Todo apunta a ella. La lógica apunta a ella. Y esa es exactamente la trampa. Porque el verdadero culpable del cambio de bebés no es Victoria. Es Damaso. Sí. El hombre del puñal escondido. El que mueve los hilos desde las sombras. El que construyó su regreso pieza a pieza mientras todos miraban hacia otro lado. Damaso fue quien cambió a esos bebés aquella noche. Y lleva más de un año viviendo con esa verdad en el bolsillo, tranquilo, mientras otros cargan con la sospecha. Nosotros lo sabemos. Ellas no. Y ahí está la ironía que más duele de este capítulo. La ironía dramática en su forma más brutal. Porque mientras Luisa y Bárbara construyen su caso contra Victoria, mientras afinan sus preguntas, mientras se dirigen a esa cabaña con la certeza de que están a punto de descubrir a la culpable, el verdadero responsable está paseando por el valle con las manos limpias. Nadie lo mira. Nadie sospecha de él. Él sonríe. Ese es el crimen perfecto de Damaso. No el que cometió aquella noche, sino el que lleva ejecutando cada día desde entonces, dejar que otra cargue con su culpa. Y piénsenlo desde la perspectiva de Damaso. ¡Qué movimiento tan calculado! Porque si la sospecha recae sobre Victoria, y Victoria es la sospechosa perfecta, la que tiene el historial, la que tiene los motivos, la que nadie defenderá de entrada, entonces nadie va a buscar más allá. Nadie va a hacer las preguntas que llevan a él. La sospechosa perfecta es la tapadera perfecta. Y ahora viene el momento que muchos esperaban. Bárbara y Luisa llegan a la cabaña. Y no solo ellas. Rosalía también se planta frente a Pura y Petra. Imaginen la carga de ese momento. Imaginen lo que significa para Rosalía estar ahí, de pie, mirando a las dos mujeres que estuvieron en el parto. Las que lo saben todo. Las que guardaron el secreto que le robó a su hija. Porque Rosalía lleva más de un año rota. La vimos llorar, la vimos huir al bosque, la vimos aferrarse a una niña con una desesperación que iba más allá de lo racional. Y hoy, por fin, esa desesperación tiene un lugar donde volcarse. No en la niña. No en la huida. Sino en la exigencia. En la pregunta directa, cara a cara, sin escapatoria posible. ¿Qué pasó aquella noche? ¿Dónde está mi hija? Rosalía ya no es la mujer que lloraba en silencio esperando que alguien le diera respuestas. Hoy es la que va a buscarlas. Y eso, en esta novela, es un cambio que sacude todo lo que veníamos viendo. Porque hay dos tipos de dolor, el que te cierra y el que te abre. El dolor que paraliza y el dolor que empuja. Durante meses Rosalía vivió con el primero. Hoy, algo en ella cambió. Y ese algo la trajo a esa cabaña, de pie, con los ojos secos y los puños apretados, lista para escuchar lo que las comadronas llevan demasiado tiempo sin decir. ¿Le dirán la verdad? ¿Tendrán piedad de una madre? ¿O van a proteger el secreto hasta el final porque saben que si hablan se hunden con él? Eso, mis reinas, es lo que va a definir la próxima semana entera. Y mientras esperamos la respuesta, hay un hombre al otro lado del valle que debería estar temblando. Pero no tiembla. Todavía no sabe que sus testigos han vuelto. Y ahora vamos con el hombre que mueve las piezas. Porque el capítulo 449 no empieza con Luisa en la cabaña. Empieza con Damaso. Damaso hablando con Mercedes. Y soltando, con esa calma que le caracteriza, que Rafael no tendrá más remedio que aceptar su oferta. No como una esperanza. Como una certeza. Como quien da por hecho lo que todavía no ha ocurrido. ¿Y cuál es esa oferta? El palacio está en la ruina.
Las finanzas de la casa grande llevan tiempo hundiéndose, cada semana un poco más, cada mes un poco más cerca del fondo. Y Damaso lo sabe. Lo sabía antes de hacer la oferta. Probablemente lo sabía antes de que el propio Rafael terminara de entenderlo. Porque Damaso no actúa sobre lo que ve. Actúa sobre lo que ya calculó. La oferta que le hizo a Rafael por su cosecha no es una oferta de negocios. Es una trampa envuelta en papel de regalo. Un precio miserable por una cosecha que vale mucho más. El precio que le pones a alguien cuando sabes que no tiene a quien más llamar. El precio de la desesperación. Y Rafael está desesperado. Acorralado. Con el palacio hundiéndose debajo de sus pies y sin salidas a la vista. Cuando alguien llega en ese momento con dinero en la mano, aunque sea poco dinero, aunque el trato sea claramente injusto, la tentación de decir que sí es enorme. Y eso es exactamente lo que Damaso está esperando. Porque si Rafael firma, no habrá vendido solo una cosecha. Habrá cedido poder. Habrá dado a Damaso un punto de apoyo dentro de la casa grande. Un pie dentro de la puerta. Y a Damaso con un pie dentro de una puerta le basta para abrirla de par en par con el tiempo. Pero aquí está el detalle que muchos pasan por alto. Mercedes. Porque Mercedes escucha la oferta, escucha el plan de Damaso y le dice a su sobrino lo que piensa de verdad de ese trato. Y Mercedes no es de las que callan cuando ven algo mal. Mercedes es la duquesa de Miramar, orgullosa, directa, con un criterio que no se deja comprar fácilmente. ¿Qué le dice exactamente? No lo sabemos todavía. Pero que se lo diga, que una mujer con ese peso intervenga en el asunto, ya cambia la ecuación. Porque si Rafael llega a esa decisión con las palabras de Mercedes en la cabeza, quizás el cerco no se cierra tan fácilmente como Damaso calculó. Y ahora viene el dato que me resulta más revelador de todo este bloque. Victoria. Victoria no entiende la jugada de Damaso. No entiende por qué le tendió la mano a los Gálvez de Aguirre. ¿Por qué ayudar a la familia enemiga? ¿Qué gana con eso? Y Victoria es brillante. La más brillante del valle. La que siempre ve 3 jugadas por delante. La que anticipó a todos en cada momento en que lo necesitó. Y sin embargo, aquí se queda desconcertada. Aquí no llega. Piensen en lo que eso significa. Si Victoria, con todo su conocimiento de Damaso, con todos los años vividos a su lado, con toda su capacidad de análisis, no puede leer esta jugada, es porque Damaso está jugando a un nivel que nadie más alcanza a ver. Ni siquiera ella. Y eso, mi gente bella, debería ponernos a todos en alerta. Porque un plan que deja perpleja hasta a Victoria no es solo una jugada de negocios. Es una arquitectura. Una construcción de capas que funciona precisamente porque nadie puede verla completa desde dentro. Damaso no quiere la cosecha de Rafael. Eso es lo de menos. Lo que quiere es el palacio. Lo que quiere es el valle entero. Pieza a pieza, trato a trato, deuda a deuda, hasta que un día alguien mire alrededor y se dé cuenta de que ya no le queda nada que no pase por él. Con esta oferta a Rafael consigue 3 cosas de golpe. Debilita a los Gálvez de Aguirre financieramente, se queda con una cosecha por debajo de su valor real y al mismo tiempo le manda un mensaje a Mercedes de que está intentando ayudar a su familia. Una sola movida. 3 efectos. 0 riesgo aparente. Así juega Damaso. Por eso es tan difícil de atrapar. Porque cuando crees que entiendes su objetivo, resulta que ese objetivo era solo la superficie. La cortina que oculta lo que está construyendo debajo. Y lo más inquietante de todo es que este hombre ya demostró de lo que es capaz. Aquella noche en la cabaña, con 2 bebés y 2 cunas, tomó una decisión que debería haberlo destruido. Y sin embargo aquí sigue. Libre. Tranquilo. Construyendo su imperio. La pregunta no es si alguien lo va a descubrir. La pregunta es si lo van a descubrir a tiempo. Antes de que el palacio sea suyo. Antes de que el valle entero le pertenezca.
antes de que sea demasiado tarde para deshacer lo que ha construido. Si llevan años siguiendo Valle Salvaje y todavía no forman parte de este canal, este es el momento. Suscriban ahora, activen la campanita y van a recibir cada análisis, cada capítulo, cada bomba, antes que nadie. Porque lo que viene esta semana no tiene freno. Sigamos. Y ahora viene lo que para mí es el arco más cargado de consecuencias de todo el capítulo. Porque hay dos mujeres que durante años se odiaron con una intensidad que muy pocos personajes de esta serie han alcanzado. Y hoy, esas dos mujeres empiezan a acercarse. Victoria y Mercedes. Para entender lo que está pasando entre ellas, hay que recordar de dónde vienen. Estas dos no solo eran enemigas. Eran enemigas con heridas reales, con golpes bajos reales, con daños concretos que ninguna de las dos va a olvidar fácilmente. Mercedes fue quien trajo al obispo para hundir a Victoria. Victoria la acusó de traición. Y hace bien poco, cuando Victoria fue a hablar con Mercedes, la duquesa le cerró la puerta en la cara sin pestañear. Sin piedad. Sin escucharla. Y aún así, Victoria volvió. Le abrió los ojos sobre Damaso. Le dijo quién es ese hombre de verdad. Le contó que las está manipulando a las dos. ¿Y por qué haría eso Victoria? ¿Por generosidad? ¿Por arrepentimiento? Quizás. O quizás porque Victoria entiende algo que Mercedes tardó más en ver, que sola no puede con Damaso. Que necesita a alguien tan poderoso como ella, tan capaz, tan poco dispuesto a dejarse engañar. Y la única persona en este valle que cumple esos requisitos es Mercedes. La enemiga perfecta es también la aliada perfecta. Y hoy las palabras de Victoria empiezan a hacer efecto. Mercedes comienza a creerle. No del todo, no todavía, pero la semilla está ahí. Esa duda que Victoria plantó en ella ha estado creciendo en silencio. Y Mercedes, que es lista, que analiza, que observa, ha estado mirando a Damaso con otros ojos desde esa conversación. Empieza a ver grietas. Empieza a detectar la doble intención detrás de cada gesto amable, de cada promesa, de cada acercamiento calculado. Empieza a reconocer el patrón que Victoria le describió. Y cuando una mujer tan desconfiada como Mercedes empieza a ver las costuras de un engaño, ese engaño tiene los días contados. Porque el poder de Damaso, toda su arquitectura de mentiras y manipulaciones, funciona solo mientras esas mentiras no se toquen entre sí. Mientras Victoria crea una cosa y Mercedes crea otra y ninguna de las dos compare notas. Él vivía en el espacio entre ellas, en el silencio de su odio mutuo. Pero ahora Victoria abrió la boca. Ahora hay una grieta entre la mentira que le contó a una y la que le contó a la otra. Y cuando Mercedes empiece a tirar del hilo de esa grieta, todo lo demás va a venir detrás. Una mentira descubierta no muere sola. Arrastra a las demás. Y cuando dos mujeres tan inteligentes como estas comparen lo que saben, Damaso no va a tener dónde esconderse. Y hay algo más que añade complejidad a este bloque, porque Mercedes recibe una confesión de Matilde sobre Nicolás. Nicolás, el viejo amigo de Atanasio que llegó a la casa pequeña. El que parecía traer solo luz y buenos recuerdos y una sonrisa sin trampa. Matilde no se fía de él. Y ya saben lo que significa cuando Matilde desconfía de alguien. Porque Matilde no es una mujer que sospecha por capricho. Matilde es bondad pura, sentido común puro, instinto fino para las personas. Fue de las primeras en ver la verdadera naturaleza de Victoria cuando todos la defendían. Tiene ese radar que las personas demasiado confiadas no tienen, el que se activa cuando algo no cuadra aunque no sepa explicar exactamente qué. Y ese radar ahora está encendido con Nicolás. ¿Qué le dijo exactamente a Mercedes? ¿Qué fue lo que vio o escuchó que le generó esa desconfianza? De momento no lo sabemos. Pero que se lo cuente a Mercedes y no a alguien de la casa pequeña, dice mucho sobre la gravedad de lo que siente. Matilde fue a la persona que tiene el poder para actuar con esa información. Guarden ese hilo.
Porque Nicolás no vino al valle solo a traer ternura. Esta novela ya nos enseñó que los que llegan envueltos en afecto suelen cargar las bombas más grandes dentro. Y ahora imaginen la dimensión de lo que se está construyendo si Victoria y Mercedes se unen de verdad. No como aliadas incómodas. No como enemigas que temporalmente apuntan al mismo objetivo. Sino como un bloque real, coordinado, con un plan. Victoria sabe dónde le duele a Damaso. Lleva años a su lado, conoce sus secretos, sus debilidades, los puntos donde el blindaje se afloja. Sabe que le genera miedo aunque él nunca lo muestre. Sabe qué errores ha cometido que nunca terminarán de quedarle bien guardados. Y Mercedes tiene lo que Victoria perdió. El respeto intacto. La posición que nadie le discute. El poder que no necesita demostrarse porque simplemente está ahí. La legitimidad que abre puertas que para Victoria llevan tiempo cerradas. Una sabe dónde clavar el cuchillo. La otra tiene la fuerza para clavarlo. Contra eso, Damaso no tiene defensa. Porque toda su estrategia se construyó sobre mantenerlas separadas. Sobre su odio mutuo como escudo. El día que ese escudo caiga, él queda expuesto. Pero seamos honestos. No va a ser fácil. No va a ser un abrazo y una alianza inmediata. Entre estas dos mujeres hay años de guerra. Hay golpes bajos que dejaron cicatrices. Y las cicatrices no desaparecen porque aparezca un enemigo común. Se quedan. Duelen. Y a veces duelen más que la amenaza que tienes enfrente. Así que la gran pregunta que este capítulo nos deja flotando es exactamente esa. ¿Podrá más el odio entre ellas o el miedo al hombre que las amenaza a las dos? Y yo creo que la respuesta está en una sola cosa, en el momento en que comparen lo que saben. Cuando Victoria le cuente a Mercedes algo que Damaso le dijo a ella, y Mercedes reconozca que a ella le dijo lo contrario. Ese momento de reconocimiento, esa mirada de las dos dándose cuenta de que las usó a las dos, que mintió a las dos, que construyó su poder sobre mentiras que se contradicen, va a ser el instante en que el odio entre ellas se vuelva secundario. Porque entonces ya no se van a ver la una a la otra como enemigas. Se van a ver como las dos personas que más entienden lo que ese hombre es capaz de hacer. Y eso une más que cualquier amistad. Y en medio de todo lo que arde, el corazón del capítulo también tiene su momento. Y es de los que duelen de forma distinta. Porque duelen con una boca sonriendo y los ojos apretados al mismo tiempo. Manuela besa a Braulio. Ella. La que manda. La que decide. La que durante semanas esquivó, analizó, dudó, observó. Hoy es ella la que toma el paso que él no se atrevía a dar. Recordemos. Braulio confesó que nunca había besado a nadie. Que le aterraba el momento. Que cuando estuvo a punto de hacerlo, el miedo lo paralizó y retrocedió. Un hombre que puede enfrentarse a muchas cosas pero que ante un beso se queda sin recursos. Y Manuela lo vio. Y Manuela decidió que si iba a pasar, tenía que ser ella. Así que hoy, Manuela besa a Braulio por primera vez. En sus términos, en su momento, bajo sus condiciones. Ella elige cuándo. Ella elige cómo. Ella elige a quién. Y eso le da una vuelta preciosa a una dinámica que durante semanas vimos inclinada en la otra dirección. Braulio persiguiendo sin éxito, presionado desde fuera, comparado con su primo Alejo, rechazado sin explicación. Y hoy, cuando por fin llega ese primer beso, no lo protagoniza él. Lo protagoniza ella. Hay algo en eso que habla de Manuela mejor que cualquier escena de diálogo. Que incluso en un momento de vulnerabilidad, incluso en el momento más íntimo, sigue siendo ella la que lleva las riendas. La que decide. Pero nosotros no podemos vivir ese beso del todo. No podemos. Porque sabemos lo que Manuela no sabe. Que esa mano que la toca ahora es la misma que la empujó por las escaleras. Que esa boca que recibe su beso con gratitud y emoción pertenece al hombre que la dejó tendida en el suelo. Un primer beso entre la víctima y su atacante, sin que ella lo sepa.
Y eso nos parte por la mitad. Porque el beso en sí es genuino. Braulio siente algo, eso parece claro, aunque lo que siente se mezcle con la culpa que arrastra. Y Manuela da ese paso con el corazón limpio, sin saber que el hombre al que se acerca carga con un secreto que podría destruirlo todo. Uno da amor. El otro carga culpa. Y hay una pregunta que se instala después de esta escena y que no va a desaparecer fácilmente. ¿Qué busca Manuela realmente? Porque con Manuela nunca es solo lo que parece. ¿Le besó porque siente algo genuino? ¿O le besó porque sospecha de él y lo quiere cerca para encontrar la verdad desde adentro? Con Manuela la línea entre estrategia y emoción siempre fue difusa. Y esa ambigüedad es lo que la hace tan fascinante. No sabes nunca si está actuando o sintiendo. O si las dos cosas son exactamente lo mismo para ella. Lo que sí sabemos es esto, el día que Manuela descubra que ese hombre la empujó, ese recuerdo de hoy, ese primer beso limpio, ese momento de iniciativa y confianza, se le va a volver veneno. Porque lo que le va a doler no es solo el engaño. Es que ella fue a él. Es que fue su decisión. Y eso, cuando se descubra, va a ser de los golpes más duros que le ha dado esta novela. En la casa pequeña hay dos ollas al fuego. Dos historias que parecen secundarias pero que cualquiera que lleve tiempo viendo este valle sabe que no lo son. Lo secundario en Valle Salvaje suele ser el próximo capítulo de la trama principal. Solo hay que saber reconocerlo cuando todavía es pequeño. La primera. Matilde y Nicolás. Nicolás llegó como un regalo. Un viejo amigo de Atanasio, cargado de buenos recuerdos y de esa energía de visita que viene a traer algo bueno. Y en la casa pequeña, después de tanto dolor, tanto miedo, tanto sufrimiento acumulado, alguien que llegue trayendo afecto parece un respiro. Matilde lo recibió. Lo observó. Y algo no cuadró. No sabemos exactamente qué. Puede que un gesto. Puede que una historia que no cerraba del todo. Puede que algo que dijo, o algo que no dijo cuando debería haberlo dicho. Matilde no necesita una prueba concreta. Su instinto trabaja antes. Y su instinto ahora dice que Nicolás esconde algo. Y Matilde va y se lo confía a Mercedes. ¿Por qué a Mercedes? Porque Matilde es inteligente aunque nadie la vea así. Porque sabe que si hay algo real detrás de esa desconfianza, necesita que lo sepa alguien con el poder de actuar. Y en este valle, Mercedes tiene ese poder. Guarden ese hilo. Porque Nicolás no vino de paseo. Y cuando Matilde sospecha de alguien, tarde o temprano le da la razón a sí misma. Ya lo hizo antes con Victoria. Y los que la ignoraron entonces tardaron meses en recuperarse. La segunda. Rosalía y Leonor. Rosalía convence a su hermana de idear un plan sobre María, sobre la niña. Eso solo, esa frase sola, debería ser suficiente para ponernos en alerta máxima. Porque sabemos lo que Rosalía es capaz de hacer cuando se trata de esa niña. Huyó al bosque con ella. Se negó a soltarla. Se puso en un lugar donde ya no atendía a razones, donde el miedo y el amor y la obsesión se mezclaban en algo que la volvía impredecible y peligrosa. Y ahora trama algo nuevo. Con su hermana. Leonor es la sensata. La que siempre intentó frenar a Rosalía, protegerla de sí misma, convencerla de que se detuviera antes de cruzar alguna línea que no pudiera volver a cruzar en sentido contrario. Si Leonor se deja convencer de participar en un plan que tiene que ver con María, es porque el dolor de las dos juntas ya superó el filtro de la razón. O es porque Rosalía le dijo algo que Leonor no pudo ignorar. Dos hermanas. Una obsesión compartida. Un plan que no conocemos. Y eso, en este valle, es una combinación que casi nunca termina bien. Porque una madre que actúa desde una herida abierta es capaz de cosas que ni ella misma entendería después. Rosalía ya lo demostró. Y ahora, en lugar de estar sola en esa desesperación, tiene a su lado a la persona que más la conoce, la que más la quiere,
la que mejor sabe cómo argumentarle que pare. Y sin embargo Leonor no para. Leonor dice que sí. ¿Qué estarán planeando? ¿Hasta dónde están dispuestas a llegar? ¿Y qué pasa cuando ese plan entre en contacto con todo lo demás que está moviéndose en el valle en este momento? Porque los planes que se urden en la casa pequeña tienen la mala costumbre de cruzarse con los que se traman en la casa grande. Y cuando eso pasa, los daños colaterales son siempre más grandes de lo que cualquiera calculó. Y ahora llegamos al cierre. Al momento que da nombre al capítulo. Al anuncio que Rafael convierte en el centro de gravedad de todo lo que viene. Rafael convoca a toda la familia en la casa grande. A todos. No a uno, no a dos. A todos los que forman parte de esta historia, a todos los que tienen algo que perder en lo que ese hombre va a decir. Los reúne en esa sala y se prepara para soltar una verdad. Devastadora. Esa es la palabra que se usa para describir lo que viene. No importante, no significativa, no difícil. Devastadora. Devastador es cuando algo destruye. Cuando lo que se dice en voz alta no incomoda sino que rompe. Cuando después de ese momento, para al menos una de las personas que lo escucha, ya nada puede volver a ser igual. Un duque no convoca a toda su familia para una noticia menor. Un hombre que está luchando por salvar su palacio, por mantener unido lo que se está deshaciendo, que tiene frente a él a Damaso apretando el cerco, no reúne a los suyos a menos que lo que va a decir no pueda seguir esperando. No pueda seguir siendo un secreto. No pueda seguir pesando solo sobre sus hombros. ¿Qué es esa verdad? Hay varias posibilidades. Y quiero que las piensen con calma. La más obvia es la ruina del palacio hecha pública. Que Rafael decida acabar con la ilusión de que todo está bajo control y reconocer ante los suyos que las finanzas de la casa grande están al borde del colapso. Que ya no hay forma de seguir fingiendo. Que necesita que todos lo sepan para que todos entiendan las decisiones que van a venir. Eso sería devastador para el orgullo de la familia. Para la imagen pública de los Gálvez de Aguirre. Para la posición de Rafael como cabeza de una estirpe que se fundó sobre el poder y la riqueza. Pero podría ser algo más personal. Algo que afecte a alguien directamente, no a la casa entera sino a un individuo concreto. Podría estar relacionado con lo que sabe sobre alguien en esa sala. Podría ser una verdad sobre el pasado que Rafael guardó porque no quería causar daño y que hoy ya no puede seguir callando. Podría incluso estar conectado con todo lo que está ocurriendo con Damaso. Con la oferta. Con el cerco. Quizás Rafael ya sabe más de lo que aparenta. Quizás lo que va a anunciar es que conoce la trampa que Damaso le está tendiendo y que ha decidido enfrentarla en público, ante su familia, para que nadie pueda decir después que no supo. No lo sabemos. Y esa incertidumbre, esa palabra devastadora flotando en el aire sin que podamos llenarla todavía de contenido, es lo que convierte este cierre en el más efectivo del capítulo. Porque no nos dice qué es. Solo nos dice que va a doler. Y eso, mi gente bella, es suficiente para que no podamos pensar en otra cosa hasta el próximo capítulo. Fíjense en lo que Valle Salvaje construyó en este capítulo 449. Abrió con un secreto viejo que vuelve desde la sombra, las comadronas, el cambio de bebés, más de un año de verdad enterrada que resurge de golpe. Y cierra con un secreto nuevo en camino, la verdad devastadora de Rafael, todavía sin nombre, todavía sin forma, pero con peso suficiente para que nadie en esa sala pueda prepararse para recibirla. El pasado y el futuro chocando en el mismo episodio. Y en medio, todo lo que los une. El cerco financiero de Damaso avanzando. Victoria y Mercedes empezando a tejer una alianza que podría ser la única capaz de pararlo. Rosalía plantándose frente a las comadronas después de más de un año de silencio y dolor. Manuela besando al hombre que casi la mató sin saberlo. Matilde oliendo el peligro en Nicolás. Rosalía y Leonor tramando algo que no deberíamos quitarle los ojos de encima. Nada aquí es casualidad.
Cada hilo suelto que esta historia dejó en el aire está volviendo. Cada secreto tiene fecha de vencimiento. Y cuando empiecen a estallar, van a estallar juntos. Eso es Valle Salvaje en su mejor momento. Una novela que recuerda lo que prometió y lo cumple cuando más duele. Hay algo que pasó en este capítulo que casi nadie va a notar. Y es más importante que todo lo que acaban de ver. Todos estamos hablando del regreso de las comadronas. Todos estamos hablando del anuncio de Rafael. Pero el movimiento más peligroso de este capítulo no es ninguno de los dos. Es que Victoria fue a hablar con Mercedes y Mercedes le abrió la puerta. Piénsenlo un momento. Victoria y Mercedes llevan años en guerra. Mercedes le cerró la puerta en la cara sin escucharla. Y sin embargo hoy, las advertencias de Victoria empiezan a calar. Mercedes empieza a creerle. ¿Por qué ahora? ¿Qué dijo Victoria que esta vez sí llegó? ¿O es que Mercedes ya había empezado a ver por su cuenta las grietas en Damaso, y las palabras de Victoria solo le pusieron nombre a algo que ya sentía? Porque si la segunda opción es la correcta, entonces Mercedes ya estaba llegando sola a las mismas conclusiones. Y eso significa que Damaso, sin saberlo, ya cometió el error que nadie con su nivel de inteligencia debería cometer, subestimar a ambas a la vez. No subestimó a una. La subestimó a las dos. Y las dos se están dando cuenta al mismo tiempo. ¿Creen que Damaso todavía puede salir de esto o ya cruzó el punto de no retorno? Escríbanmelo en los comentarios, porque la respuesta a esa pregunta cambia todo lo que viene.